Aquí en México la experiencia que hemos tenido con los equipos de Electrolux ha sido realmente la más satisfactoria, ya que por más de 25 años hemos colaborado con la marca y cuando se decidió renovar el proyecto, o más bien pensar en el proyecto de renovación de las cocinas, Electrolux fue la primera opción para los nuevos equipos que se tenían contemplados. Cuando se consideró el nuevo proyecto, lo primero que buscamos con Electrolux fuera que nos ofrecieran la tecnología de la inducción, algo que obviamente ya tenían, simplemente queríamos afianzarla aquí en México por muchos motivos. Uno, cuestión de ahorro en mantenimiento o eficientar el gasto en el mantenimiento, limpieza del equipo y la migración de combustibles fósiles a energías más limpias, lo que nos permite aportar en cuestiones de sustentabilidad y de responsabilidad social dentro de la escuela y también crear conciencia con nuestros alumnos de que esta es la tecnología del futuro, esto es lo que se viene para todo el mundo en las cocinas y que nosotros en América Latina estamos siendo pioneros con esta tecnología, ¿no? Va a ser complicado tal vez en un principio, hay alumnos que muestran un cierto romanticismo por el gas, por el uso del gas, sin embargo al empezar a trabajar con la inducción se han mostrado como sorprendidos de la eficiencia, de la minimización del gasto energético, del calor en las cocinas, cómo se reduce. Entonces yo creo que va a ser una transición bastante agradable hacia ellos.